Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a esperar unos minutos mientras ingresan otras personas y esperamos a la conferencista. Muchas gracias.
Dos reuniones al mismo tiempo se crearon. Ya la voy a convertir en moderador. Tenemos dos salas en estos momentos. Ya vamos a revisar porque la acogida fue muy grande. Entonces hay dos salas en estos momentos, una de 39 y otra de 16. Bueno, voy acá. Ya te di pantalla. Buenos días, Melba. Qué pena contigo que... ¿Sí me escuchas? Melba, sí, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Muy bien. Espérate un momento y ya te estoy compartiendo. No sé si ya tienes para la pantalla. No, mi hija, ¿qué haremos? Acá yo ya te veo. Ya veo que estás compartiendo. ¿Quedó bien? Sí. Y voy a... En estos momentos, entonces vamos a dar inicio. Voy a espérame un momento, le doy un permiso acá a Pablo y a Tulia. Tulia también la voy a saludar. Buenos días. Vamos, por favor, en la otra sala, me ayudan con el link de esta sala, si son tan amables. Gracias. Entonces, bueno, voy a iniciar acá la grabación. ¿Inicias la grabación, Pablo? La inicio. Inicio grabación. Listo, muchísimas gracias a todos. Le damos la bienvenida a nuestra magíster, que en estos momentos está estudiando un doctorado, Melba Liliana Bertel Morinson. Ella viene, pues, muy amablemente aceptó una invitación que hicimos desde el SENA para este EDT de análisis de datos. En estos momentos, pues, le damos muchas gracias a Melba. También le doy muchas gracias a Tulia por todo el apoyo que nos ha hecho, pues, obviamente, en el centro de Sucre. Estamos muy contentos con esto. Actualmente, pues, quiero hablar un poco de la hoja de vida de Melba. Quisiera, pues, comentar, no sé si hay algún micrófono por ahí abierto. Quisiera comentar de Melba que actualmente es estudiante de doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Córdoba. Ella es magíster en Ciencias y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Actualmente, pues, es profesora a tiempo completo con dedicación exclusiva a toda el área de Estadística, Facultad de Educación y Ciencias de la Universidad de Sucre. Líder del Grupo de Investigación de Estadística y Modelamiento Matemático de GEMA, que está reconocido en categoría B en MinCiencias, integra la Red Latinoamericana de Biomatemática, de Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, tiene, pues, varios premios nacionales en ciencias agroindustriales y en ciencias agropecuarias. Y, pues, previamente también fue graduada en licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Córdoba y especialista de Estadística de la Universidad con sede en Bogotá, especialista en Biometría de la Universidad de Sucre. Actualmente, pues, es una investigadora en el área de Estadística y Matemática aplicada en temas de interés, análisis de datos multivariado, diseño experimental bioestadística, software estadístico, probabilidad estadística, y es par evaluadora en estadística y probabilidad. Un resumen como general porque la hoja de vida de Melba es maravillosa. Entonces, muchísimas gracias, Melba, muy amable, y estamos, pues, acá atentos a toda la conferencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos pendientes de ti. Muchas gracias a Tulia Inés. Bienvenidos a todos, bienvenido Pablo, bienvenido Ángel, que hacemos como todo este tema en gestión del conocimiento para cierre de brechas, y damos inicio a nuestro evento de divulgación tecnológica. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Muchas gracias a Tulia y a todo su equipo que ha sido maravilloso en este proceso para unir conocimiento y seguir en este proceso colombiano como que de entender que el conocimiento nos da libertad. Ahí creo que ya está presentándose. Me avisan si tienen algún inconveniente. Comencemos. Listo, ya tenemos aquí abierto. Estamos hoy aquí que de pronto estén en sala equivocada. Esta sala es para aterrorizar. Espero que no sea así. Que comencemos creyendo de que el que tiene las ciencias básicas es una ayuda para cualquiera de las áreas aplicadas. Bueno, comencemos. Estamos aquí mirando el análisis de datos, que es una disciplina que examina datos en bruto. Bruto significa que siempre, independiente del área, vamos a tener información. Ninguna información es de más, toda sirve, hasta la fotográfica, que es la que más se está utilizando en estos momentos. Y a partir de eso, el propósito de ella es sacar conclusiones sobre la información. Bueno, aquí les muestro un pequeño aporte al análisis de datos. Uno genéticamente creo que debe de traer como parte del conocimiento. Mi bisabuelo era apellido Morrison y entonces esa parte de ser ingeniero de petróleo, gringo, no me dio la estatura ni los ojos verdes de Tulia, pero me dio las matemáticas y sobre todo en la parte de esta parte que se llama multidimensional o multivariada. Como buen colombiana que soy, no nos vamos por el lado de la parte inicial, me fui por la escuela francesa y no por la escuela gringa. Me gusta más la parte geométrica, aritmética y algebraica. Hay dos vertientes en el análisis de datos, una es por el lado del análisis y otra por el lado de la parte algebraica. Esa es la que manejo y estos son de pronto algunas de los aportes que se ha hecho en los últimos años desde mi escuela, la escuela que he formado desde la llegada a la Universidad de Sucre hace 22 años. Ayudo a la comunidad a aprender sobre Colombia y sus alrededores, mientras recopilan, organizan, analizan, mapean y grafican. Hemos creado una gran variedad o base de datos en GEMA, aunque aquí tenemos aportes también de datos abiertos, gubernamentales, académicos, de investigaciones, en los cuales con esto logramos hacer dentro del aprendizaje basado en proyectos, que es un aprendizaje social, dentro de las cátedras que manejo dentro de la universidad, sobre todo en el pregrado. ¿Qué hacemos con eso? Debemos comenzar de nuestro capital humano, que son los niños, y desde los niños mostramos que debemos mejorar sobre todo lo que es los hábitos saludables, que la cuestión no es que los hábitos saludables es algo exagerado para tener en cuenta, sino que ese es el centro de todo este proceso. En eso sí me uno con los gringos y ellos tienen desde su página nacional del CDC, entonces desde ahí podemos mirar cómo un gran porcentaje de todo lo que trabajan es para la población infantil. El análisis de datos es usado en varias industrias para permitir que las compañías y las organizaciones tomen mejores decisiones. Y también es usado desde la ciencia para generar resultados tanto de tipo investigativo como de proyección y extensión. Aquí les traigo nuestro capital humano colombiano y más precisamente de aquí de Sucre, que es esa juventud y esa niñez trabajando juntos a mejorar, que no sean las muñecas las únicas con las que debemos jugar, sino con esta teoría que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. La matemática es transversal como la educación. Entonces, debemos estar en las biológicas, en las ciencias básicas, en las ciencias agropecuarias y en las ciencias administrativas. El STEM debe ser transversal para todo este proceso y por eso creo y he trabajado
desde club de ciencias, vacaciones creativas, vacaciones recreativas, vacaciones académicas. Les podemos dar diferentes nombres, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, que es crear ciencia. No es el mío. Bueno, el análisis de datos ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. ¿Qué les muestro aquí? Esto es una mirada desde los datos para que nos demos cuenta qué debemos entender como datos. Porque es que hay una teoría de divorcio donde creemos que pertenecemos a una sola parte o uno solo de los componentes y no estamos relacionados a los demás. Si miramos un lugar, el lugar va a estar relacionado a unos factores. Esos factores van a estar unidos a unas variables. Esas variables pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Lo podemos mirar desde nuestra vida diaria y esa vida diaria usted va a tener todo este tipo de factores y de variables que van a estar unidos a lo que se llama el bienestar. Ese bienestar se identifica como esa parte que tiene que ver con lo que es la calidad de vida. Entonces aquí confluyen economistas, estadísticos, matemáticos, ingenieros, ya jurídicos de las ciencias administrativas y sobre todo esa parte de las ciencias de la salud que tiene que ver con todo esto para tener un bienestar completo, que no es fácil porque es una cuestión compleja. Entonces los datos nos ayudan a tener acciones, siempre va a ser un negocio. Creyera lo no o no, es un negocio inteligente porque las universidades tienen a sus estudiantes y que posteriormente son egresados y nos están evaluando. Los colegios tienen a sus estudiantes que van a ser egresados y como los reciba las universidades que son técnicas, tecnológicas o profesionales, van a ser nuestra carta de presentación. Eso nos va a dar operaciones más eficientes, mayores utilidades y clientes más contentos. Todos son en términos de producción. Melba, creo que el micrófono lo apagaste. Listo. Aquí seguimos en su parte. Hay un reporte de Big Data en grandes compañías de un trabajo que hicimos en años anteriores, que de todas las cosas buenas que nos dejó este tipo de resultados y descubrieron que hay tres formas. Esas formas que nos permiten los datos, a partir de los datos, dar resultados. Una es reducir costos, otra es la toma de decisiones que son mejores y más rápidas a partir de la información de los datos que se recogen. Y la mejor que es crear tanto nuevos productos y servicios o mantener los que ya tenemos. Las aplicaciones en análisis de datos son variadas y en diferentes áreas. Aquí tenemos algunas como el sector público, el turismo, el retail, las industrias, la logística, el transporte, la energía, los seguros, la banca. La banca es una y los seguros son los que están utilizando la analítica en forma avanzada. ¿Por qué el análisis de datos también se le llama analítica de datos? Ya cuando miramos quiénes están utilizando esto fuertemente como industrias 4G, tenemos Amazon, Netflix, YouTuber, Uber, iBank. Son empresas, ¿sí? Empresas online, se les puede decir algunas de estas o muchas de estas que ayudan a los procesos. Y miren que permanentemente ellos tienen alojados unos algoritmos que parten de modelización o formas matemáticas en las cuales les permiten a ellos crear nuevas representaciones y búsquedas de estas personas o clientes y que van mejorando en términos hasta ya de cantidad. Por ejemplo, en YouTuber ya usted no trabaja con videos largos, sino videos cortos. Por eso se habla de los 30 segundos, que es lo que maneja el WhatsApp.
Cuando ya nos vamos a la parte mundial y miramos el análisis de datos, en cada uno de los objetivos sostenibles, siempre los debes de tener porque estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son los que debemos revisar permanentemente porque todos ellos crean un solo proceso. Entonces, ¿cuál es el más importante? Terminar con la pobreza. Alrededor de estos hay proyectos para cada uno de ellos en diferentes países que están relacionados al análisis de datos. Ahí les dejo esa parte. Yo creo que al final de esto podemos enviar también la presentación. Por mí no hay inconveniente porque la idea es, he dejado los libros míos de estadística a la entrada de mi oficina, me he ido, he regresado y ahí están. Si fuera una botella de cerveza seguramente se hubiera desaparecido, pero el conocimiento muchas veces está ahí a los pies de uno y muchas veces no lo recibimos. Esto es una de las áreas en las cuales más he trabajado. Es la parte de la leche y sus derivados. Desde el comienzo, de pronto, lo que es el manejo de doble propósito que se da en la costa Caribe. Y por esto hemos recibido, así fue el proyecto con el cual entré como profesora de planta a la Universidad de Sucre, modelando la curva de la leche. Se le llama curva de producción de leche en ganado manejado bajo el sistema de doble propósito. En esta parte, esto me ha llevado a mi propuesta doctoral y es mirar las enfermedades transmitidas por alimentos. Quiero revisar más que todo estas que se producen alrededor de este alimento y sus derivados y sobre todo uno que nosotros manejamos que se llama el queso costeño artesanal. Aquí son muchas variables, tanto internas como externas, que se manejan, pero lo que queremos es mirar sobre todo los agentes biológicos o microbiológicos que permiten hacer este proceso de revisión con respecto a por qué nos enfermamos. Hay una cantidad de enfermedades y sobre todo ustedes están conociendo en este momento y es un problema real que va a la salud, a la higiene. Y es esa parte del manejo sanitario ya que se le hace a todos estos procesos y que debe de comenzar desde nuestras casas. Ese manejo, sobre todo, que nos lo enseñó la pandemia obligatoriamente y es el manejo, el lavado de las manos, sí, sobre todo antes y después de ir al baño y pues, sobre todo para recibir los alimentos. Tenemos un enfoque de alimentos que nos permiten tener mucha información, que es la parte del enfoque del campo a la mesa. Nosotros somos de la costa Caribe y nosotros, así igual que Italia, Europa, que es agropecuario, nosotros podemos tener mucho potencial por ese lado. Nosotros no debemos perder nuestra capacidad cultural, todo lo contrario, debemos utilizarlas a favor porque tenemos a favor una gastronomía que nos permite ser únicos en el mundo y que eso nos ayuda mucho al proceso de mejorar, sobre todo en la cadena esta de trazabilidad para mejorar la venta, el consumo, ¿sí? Y la parte laboral alrededor de los alimentos. Esto nos arroja muchos datos desde el lado de la salud, desde el lado del turismo, desde el lado de la ingeniería, desde el lado de, ¿cómo se llama?, de la parte administrativa. Y todos ellos juntos nos van a dar esta parte de lo que se llama una sola salud. Y una sola salud está relacionado al ambiente que debemos cuidarlos entre todos. ¿Qué nos deja esto? ¿Qué nos lleva al análisis de datos a ponernos en este punto de la época o del tiempo donde nos dice que estamos rezagados, que debemos buscar herramientas eficientes de trazabilidad, sobre todo para la seguridad alimentaria, para la trazabilidad y digitalización, para cadenas de trazabilidad, a partir de los datos. Esos datos nos van a permitir sobre todo tomar mejores decisiones, nos van a dar mejor rentabilidad y nos van a dar clientes, esos clientes. Hay un micrófono abierto. Sí, ya revisamos para... Ya lo silenciamos. Listo, gracias. Esto
nos lleva a los datos, llamado data o date, depende del idioma en el cual ustedes se estén manejando. Entonces, estos datos, miramos, nos ayudan a crear, a analizar, a evaluar, a comprender y permanentemente a recordar, aplicando, que esos datos los podemos utilizar, son lo más costoso. En Colombia, lo que he percibido es que, por ejemplo, estos institutos que dan plata para investigación, recursos, invierten mucho recursos en la parte A. En la parte A es instalar el experimento, tomar los datos y generar información a partir de esos datos que se quedan en informes y a veces en artículos relacionados solamente a la parte del objetivo principal, que es la enfermedad. Pero la toma de toda esa cantidad de datos, que es la parte de darle valor agregado a los datos, muchas veces se queda guardada porque no se tiene ese manejo de la información, sobre todo el análisis de los datos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos informaciones que vienen de unidades estadísticas, que son elementos. Esos elementos pueden ser simples, complejos, naturales o artificiales, reales, abstractos, pueden ser de seres vivos, pueden ser de cosas. Y aquí traemos algunos ejemplos que ustedes han conocido porque cada uno de estos manejamos permanentemente. El grupo sanguíneo, su nivel de felicidad declarado, el número de hijos si no tienes 0. Y la altura, el peso, el índice de masa corporal y miles de variables sobre la unidad estadística que somos nosotros. Es mejor explicarlo a partir de nosotros para que podamos entender todos, porque me imagino que hay de áreas variadas y entonces vamos a tener inconvenientes si nos vamos hacia un lado o hacia el otro. Esas variables se dividen en tipos. Esos tipos son cualitativas o cuantitativas o numéricas. A las cualitativas las conocemos como nominales cuando no tienen ninguna mayor prioridad sobre la otra, no hay rangos entre ellas, que es el sexo, el grupo sanguíneo, la religión, la nacionalidad, fumar. Y las ordinales que tienen rangos, entonces si sus valores se pueden ordenar, que es el caso de una mejora a un tratamiento, de la intensidad de un dolor, del grado de satisfacción y así sucesivamente. Por ejemplo, las categorías docentes universitarias, el rango militar, ¿sí? O el nivel militar que tengan dentro de las escuelas. Entonces esas les van a decir que una es mayor que la otra, porque aunque sean cualitativas, no se puede decir el nivel de valor que tiene, ¿ya? Porque si miraría el sueldo, sí, es numérica, pero se llama sueldo. Pero si miramos la otra, por el otro lado, es una cualidad. El análisis de datos se ha basado sobre todo en las variables de tipo cuantitativo numéricas. Unas son discretas cuando hablamos de los números enteros que no permiten valores entre uno y otro valor entero. Por ejemplo, número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hay unos que han tenido 48 como algunos músicos. Pero si la persona tuvo un hijo con el arroz bajito, como dicen ustedes ahora, eso no significa que sea medio hijo, ¿sí? Eso es un hijo completo. Que no, que al hijo le falta alguna parte del cuerpo, no, eso es un hijo completo. Entonces, cuenta de forma natural con los enteros ya numerados. Las continuas permiten valores intermedios. Hay variables que se aproximan. Hay, por ejemplo, muchos utilizan la edad y dicen cuántos años tienen. Hay unos que se quitan la edad, entre otras cosas. Las mujeres, sobre todo, tenemos esa percepción de querer de pronto decir, no, tenemos 35. Y hay muchos que no han podido los papás celebrar sus 50 años porque la hija tiene 35, la hija mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se llaman variables aproximadas, pero no es la teoría real del dato, de la variable, porque la variable es de tipo continuo que puede tener cualquier valor en los números reales. Mirando ya esto como la parte matemática, es la parte que tiene que ver con que tenemos aquí una escala de medida, y esa escala de medida
está relacionada a si es discreta, continua o cualitativa. Cuando hablamos de nominal y ordinal, recuerden, es cualitativa. Cuando hablamos de intervalo y de razón, estamos hablando de cuantitativa, continua o discretas. Entonces, en la naturaleza de los datos, vamos a tener esos dos vertientes y no se pueden manejar de manera igual. ¿Sí? El manejo de los análisis de los datos de las variables cualitativas son de una forma que esa cualidad nos permite, por ejemplo, hallar indicadores numéricos como el sesgo, la kurtosis, la varianza, la media, la moda, todos juntos no se puede hacer. En cambio, en los cuantitativos puedes hacer todo ese análisis univariado, bivariado, multivariado, donde puedes tener una o muchas variables para relacionar. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de información y van a depender de dónde recojas esa información. Aquí están la naturaleza de esos datos, para qué los podemos hacer. Aquí tenemos entonces de manera gráfica cómo se puede utilizar un método cuantitativo, cómo se puede utilizar un método cualitativo. La diferencia es que nos va a generar, por un lado, números y por el otro lado nos va a generar unas palabras o un símbolo que nos dice la respuesta de esa cualidad. La información se recoge, las técnicas de recolección pueden ser de fuentes primarias, que puede ser por observación directa, por experimento, por encuestas, por grupos focales, por entrevistas, por cuestionarios, por test, por fotografía, o de fuentes secundarias como bibliotecas, como documentos, como datos estadísticos, como censos, como expedientes. Ahora está muy utilizado lo que se llaman datos abiertos. Ustedes consiguen bases de datos recogidas, que usted pueda acceder a ella no significa que eso costó 0 pesos, sino que el costo lo asume los entes gubernamentales, sobre todo, que son los que están manejando este tipo de cosas. Explico, ejemplo, por ejemplo, el censo del DANE, ya, la información del Departamento Nacional de Planeación, el IFE maneja la parte educativa, de calidad educativa, y aparecen nuevas como por ejemplo los rankings que les permiten a partir de información recogidas, de información de investigación, de academia, que les permiten dar unos resultados e indicadores a partir de datos, que eso se llaman los datos recogidos o abiertos, que entregan muchas instituciones, porque entre otras cosas recuerden que las entidades públicas son públicas. Esa información, sobre todo, por ejemplo, el gasto que nosotros hagamos o utilicemos, eso es libre para todo el mundo porque es el gasto de todos. Quiere decir, es lo que nosotros pagamos por impuestos, lo que utilizan para hacer este tipo de trabajo. Bueno, dentro de las herramientas que tenemos, la más utilizada por todos es la encuesta. La encuesta es una forma de recoger información, pero no puede estar amañada. Para eso hay métodos. Esos métodos pueden ser probabilísticos o determinísticos para la toma de información. No me voy a detener en esto porque no es como el objetivo de esta presentación. ¿Qué debemos tener? Claro, realizar diferentes pasos para hacer una buena encuesta. ¿Qué propósito tiene la encuesta? ¿Qué grupo objetivo tiene? ¿A qué grupo de mejor manera se le puede llegar? Sí, porque hay temas muy álgidos en los cuales es muy difícil de trabajar, o vamos a encontrar respuestas que sabemos, por ejemplo, cuando miramos, ustedes hierven el agua y no hay ni siquiera gas ni leña, y entonces nos dicen que sí. Entonces son cosas como que muy difíciles de manejar, y por eso se manejan hasta doble forma de tomar información. Por un lado la encuesta y la mirada directa, observación directa del encuestador. Hay que revisar bien cuáles son las preguntas que se van a hacer, y se recomienda siempre hacer una encuesta piloto con muy pocas personas y ojalá muy dispersas, para poder entender qué alcance tenemos con esa encuesta grande que vamos a realizar. El análisis de datos, aquí ya es como la estructuración de qué es lo que se hace de una manera lógica,
Se busca, encuentra, visualiza, comunica, evoluciona y todo esto se llama analítica de datos, ¿ya? ¿Qué pasa? Que al final lo que hacemos es como contar una historia y si entre más nivel tenga usted de educación, esa historia le tiene que llegar a todo tipo de población de una manera no fácil, pero sí asequible, que nos entiendan toda la población colombiana. ¿Qué queremos decirle cuando estamos haciendo análisis de los datos? La situación es esto, una caja negra, donde esa caja negra nos va a dar, la entrada son los datos y la salida es el análisis de esos datos. ¿Qué esperarían ustedes? Pueden esperar resultados tabulares, pueden esperar resultados gráficos, pueden esperar resultados numéricos o indicadores numéricos. Hay dos tipos de resultados de salidas. Hay un resultado de tipo predictivo y hay un resultado de tipo descriptivo. Esta versión de la presentación voy a trabajar más sobre lo descriptivo y un poquito más sobre lo predictivo al final, pero no voy a hacer mucho pie para no gastar las 2 horas de presentación. Cuando hacemos la recogida de la información, tenemos una población, tomamos una muestra, elegimos la unidad muestral, sobre ella tomamos unas variables, aquí tengo edad, peso, talla, índice de masa corporal, glicemia. Los estadísticos más frecuentes sobre esas variables que están mirando ahí son de tipo cuantitativo. La estadística está montada sobre estos indicadores, se le llama el primer momento alrededor de la media, y la varianza, que es el segundo momento alrededor de la media, pero no se coge la varianza como indicador numérico, sino la desviación estándar, que es la S famosa de promedio muestral y desviación estándar muestral. Por lo general no se toma la población porque muchas veces es infinita o infinitamente numerable. ¿Qué tenemos de ahí? Recoger esa información, pero a partir de esa información debemos hacer una presentación de esa información. No nos podemos quedar con la presentación, tenemos que caracterizar esa información. Esa caracterización es lo que conocemos nosotros como descripción de la información. Para eso podemos tener diferentes formas, como le explicaba, una de las más utilizadas en la encuesta, pero hay muchas variadas para hacer eso. Cuando ya tenemos la información y esa información es una variable a la vez, podemos tenerla de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Si la tenemos de tipo cuantitativo, entonces vamos a tener gráficas como el histograma, el polígono para las frecuencias absolutas o relativas y vamos a tener la ojiva para las frecuencias acumuladas, ¿ya? Podemos tener también esa parte de unos gráficos dinámicos muy utilizados frecuentemente en esta época que se llaman los tallos y hojas y el box plot. Sobre esa parte usted encuentra artículos publicados actualmente y son de los más utilizados y ayudan mucho en forma de mirada a observar que nos pueden dar una cercanía a esa información que tenemos, ¿ya? Entonces, a esos datos numéricos, porque me dedico más a la parte numérica en esta parte, vamos a tener indicadores numéricos de tipo de tendencia central, de variabilidad y de forma. Entonces, en la forma, para que sea más digerible la información, los datos, sí, se utiliza el diagrama ese de caja o bigotes o llamado también el box plot. En Colombia, muchos no saben o se les olvida o no lo quieren hacer. Nosotros manejamos los derechos básicos de aprendizaje. Esto es una falla que estamos presentando y no entiendo porque tenemos las leyes y no se cumplen, las normas y no se cumplen, y tenemos los derechos básicos de aprendizaje que debe ser lo básico. Nosotros debemos estar más allá de lo básico. Miren que esto se da en cuarto y quinto de básica primaria. Son
Usted le está diciendo al mundo, todo el mundo nos está revisando eso, esas son nuestras estadísticas públicas. Nos estamos diciendo de que sí, que estamos bien y hasta felicitamos. No es cierto. Nosotros tenemos unas deficiencias de lectura crítica y en esta parte de alfabetización matemática. Esto es relacionado a alfabetización matemática. Y tenemos entonces, miren esto, nos da unos resultados, que es lo que tenemos y muchos los ven hasta complicado, que es esta parte que tiene que ver con las gráficas, tablas, indicadores numéricos, y muchos les da muchas cosas cuando ven este tipo de cosas de cómo se hace. Las debemos saber hacer. Esto se llaman competencias básicas, no competencias específicas, son competencias básicas y las competencias básicas son las que están evaluándose. Son habilidades que todas las personas debemos tener de alguna manera para salir a guerrearlas, sobre todo cuando vamos a la parte laboral. Uno de los gráficos más utilizados, como les dije, es el box plot o diagrama de caja y bigotes, y lo que nos dice es qué tan cerca está la información recogida, distribuida. Esa caja que está en la mitad nos dice que ahí maneja un rango intercuartil en el que está mostrándonos, ¿sí?, si hay una condensación, comportamiento de los datos. Quiero detenerme aquí también en esta presentación porque casi no nos prestan atención en la parte. Tenemos indicadores en este momento que nos están diciendo que la plática se nos va a ir por ese sector. ¿Y por qué se nos va a ir por ese sector? Porque no tenemos buenos hábitos saludables. Y esos hábitos saludables unidos a que no tenemos buenas oportunidades laborales, muchos. Y esa parte de que no manejamos, por ejemplo, esa cuestión de fertilidad y morbilidad. La fertilidad va relacionada a la parte sexual. Tenemos muchas niñas embarazadas a muy temprana edad, sobre todo en los departamentos de la costa Caribe. Y en la parte de morbilidades que estamos mostrando enfermedades, unas enfermedades tempranas, sobre todo lo que tiene que ver con el azúcar, la grasa, la harina, ya que genéticamente uno nazca gordito y eso es lo que me tiene estudiando un doctorado en ciencia y tecnología del alimento. Ojalá espero encontrar cuál es un gen que de pronto ayude a que si tomas agua se te note. Pero los que tienen posibilidades de mantener su salud, ¿sí? ¿No sería maravilloso que lo lográramos? Que la gente no consumiera tanta azúcar, tanta sal, tanta grasa, tanta harina, que miren que están generando unas enfermedades que ya aparecen, por ejemplo, la parte mental, sobre todo esas enfermedades como el Alzheimer, que ya están apareciendo a muy tempranas edades y están relacionadas. Hay algunos ya estudios con esto, con respecto a esto. Los asiáticos están avanzados en esta parte y nos están diciendo que es el consumo excesivo de estos componentes en alguno de ellos. Ya, entonces, no es que me lo esté inventando Melba en la Universidad de Sucre, no. Eso está escrito y publicado en revistas de alto impacto y eso es lo que debemos hacer. ¿Cuál es uno de los grandes inconvenientes que estamos teniendo en este momento? El inglés como idioma de comunicación entre investigadores. Entonces, ese no es el how are you, saludar y 5 niveles de inglés y vamos y nos miramos y nos evalúan y no cumplimos con el nivel. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería maravilloso? Ojalá pudiéramos mandar toda la peladera, sobre todo a los jóvenes, a que hagan una pasantía de 15 días
Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y va a ver usted cómo cambia a partir de eso el mundo. Eso es lo que ayuda a que nosotros tengamos oportunidades para que vean que nosotros tenemos aquí unas grandes potencialidades, pero que no las valoramos porque no sabemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no conocemos más allá de los límites del municipio donde vive. Aquí ya regresamos y encontramos diferentes gráficos. Estos gráficos están relacionados a esas variables de salud. Por ejemplo, ¿de qué murieron los bogotanos en el año 2020? ¿Qué creen ustedes? Murieron por toda esta relación con la falta de empleo. Muchas personas quedaron sin laborar. La falta de estas enfermedades, quiere decir la presencia de enfermedades estas con malos hábitos o enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, el manejo de la ansiedad, del estrés y una cantidad de cosas relacionadas a esto, y ayudaron sobre todo la mala alimentación a que aparezcan también enfermedades de tipo pulmonares y la presencia de la pandemia que generó un virus presente en el país por nuestra cultura. De alguna manera se extendió y hubo una época en la cual cayeron muchas personas, ¿ya? Gracias a Dios, y miren que a pesar de eso tenemos todavía un alto índice de muchas personas de que no se han vacunado, pero esperamos cumplirlo, ¿sí? Porque no podemos unir esto al dogma. Yo no me explico esa parte. Si estamos, porque estamos, yo no entiendo si mandan a los niños a la escuela, ¿por qué no creen en la ciencia? Entonces no mandemos a los niños a la escuela, o si los mandamos a la escuela es porque estamos creyendo en todos los procesos que se dan con el aprendizaje. Sí, ese es un mensaje que hay que dar y que hay que decirlo porque la educación es clave para todos. Aquí tenemos indicadores y lo que le mostraba el embarazo en adolescentes, que es una de las cosas que a mí me parece que es un warning que hay que hacer. Y eso nos ayudaría mucho a que esto de alguna manera se normalice, porque una persona, un niño, una joven de 12, 13, 14, 15, de hasta 19 y todavía de 25 me parecen jóvenes, que primero hay que cumplir un ciclo que es el ciclo educativo, asistencia escolar, llegar hasta la universidad, y hoy en día es como en la época que mi papá entró a trabajar con su primaria o bachillerato. Hoy en día la universidad, el pregrado no es, sí, el nivel, hay que hacer una especialización si es en ciencias médicas o una maestría o doctorado en las demás áreas para tener mejores oportunidades laborales. Yo estoy segura que los papás no van a querer salir de ustedes hasta que no tengan ese nivel para mejorar también su calidad de vida. Aquí les dejo una tarea a todos ahí. Melba, una preguntita, por favor. Sí. Es que me interesa la fuente que tenías anterior, la de los embarazos. ¿Me puedes dar el artículo, por favor? De la fuente, es de la... Al final podemos, como les dije, yo les hago llegar a la gestora para que les haga llegar la presentación. Ahí están todas las fuentes, ¿oyeron? Bueno, dale, Ahí. gracias. Listo. En todas las, si se dan cuenta, en todas las filminas, muchas tienen el link donde ustedes pueden entrar a hacer la tarea. ¿Ya? ¿De dónde saqué esto? Que no fue de la profesora Melba, sino que muchas, no me gusta colocar como el autor, sino la fuente para que tomen toda la información. Muchos les gusta un tipo, otros les gusta de otro tipo, entonces por eso mejor dejo a cada uno de pronto que desarrolle su ser a partir de la lectura. Aquí les muestro, esto fueron unas vacaciones creativas y se tomaron 16 niños de personas que ya están educadas, y entonces estos niños son hijos de esas personas, y encontramos a pesar de estos que había índices de masa corporal altos y bajos, muchos normal, y entonces uno comienza a preguntarse que ni siquiera teniendo la condición de pronto en la parte de los hábitos saludables puede ser que sea un inconveniente. Otra vez aparece un audio de fondo. Aquí están los niños. Esto se toma firma o autorización de pronto para la parte fotográfica, pero son fotos
de niños de forma general, donde estamos mirando sus caritas, y es la única forma que yo creo que podemos llegarle a toda la población, mostrarle que a partir de, no es de jugar con armas, sino de concursos de ciencias, de olimpiadas de matemáticas, de física y de programación, y muchas otras cosas, sobre todo con el arte, de actividades extraescolares, que vamos a llegar a mejorar desde pequeños, a darle importancia a la ciencia para que más niñas, sobre todo, lleguen a esta parte. Aquí desde el salón, para que se den cuenta de que sí hacemos trabajo. Esta es evidencia este es el segundo semestre de medicina de la Universidad de Sucre, en la cual estuve dando lo que se llama bioestadística y demografía. Y entonces eso nos permite mirar que sí hay potencial en los jóvenes. Estos se llaman afiches, boletines, y con la base de datos recogida o bajada de alguno de la parte de información pública, podemos lograr hacer este tipo de cosas, y esto les permite a ellos ser mucho mejor el conocimiento, ¿sí? Porque esa es una teoría gringa, es más fácil llegar a la imagen que al número. La imagen queda más fácil de revisar que de pronto un número, entonces, o de leer. Entonces la imagen es una de las cosas con las cuales podemos trabajar. Ya aquí estamos mostrándole también cómo se codifican, cómo se incluyen los datos. Una de las formas más sencillas es hacerlo en Excel. Manejan unas tablas dinámicas. Como les digo, en 2 horas no podemos abarcar tanto. Estamos trabajando aquí años y años de información. Pero sí podemos decirle, por ejemplo, que la información ayudaría mucho cuando usted la tenga, no solamente recogida como encuesta, sino también incluida en una base de datos donde usted no pierda de dónde viene esa información. Esa encuesta, si es online, va a tener 1 hora de recogida. Si es presencial, usted va a tener que marcar cada uno de esos formularios y que no se le pierda esa información, porque eso le va a permitir tener mejores resultados. En esta conferencia nos restringimos a los datos más corrientes. Sí, a los datos más corrientes es aquello que es descrito sobre individuos por variables. Entonces nos vamos a dedicar al perfil de respuestas de encuestado, el perfil biométrico de plantas, el perfil financiero de las empresas, que a partir de esa perspectiva estamos haciéndole que el formalismo matemático no lo vamos a presentar, sino a partir de la intuición y de la comprensión a partir del ejemplo. ¿Qué quiero mostrarles? Por ejemplo, que en forma ya multidimensional, que yo trabajo en la escuela francesa, como le dije inicialmente, se trabaja, yo creo que todo es de esa forma, hasta el universo con su energía cuántica. Está hecha de bytes, de unos y ceros, y entonces está hecha de filas y columnas. Esas filas y columnas, en este caso, las filas van a representar los individuos y las columnas van a representar esas variables. Tener en cuenta que las variables son de 2 tipos, pueden ser cualitativas o cuantitativas. En las cualitativas puede ser presencia y ausencia, o tenemos también donde un individuo le podemos tomar información de diferentes factores, por ejemplo, socioeconómico, nutricional, ambiental, de la parte de médica, ¿sí? Entonces, de la escuela, ¿ya? Y esa información de cada factor tiene unas variables, y esas tablas se recogen y se llaman tablas múltiples. Esas tablas múltiples aquí les muestro. Donde me he ido más a trabajar es con esta escuela francesa de la Universidad de Lyon, y ellos manejan esta teoría a partir de muchos sitios, muchos tiempos. Por eso es que los experimentos es bueno repetirlos en el tiempo y en el espacio. No era lo mismo el aprendizaje antes de pandemia, no era lo mismo el aprendizaje en pandemia, no era lo mismo el aprendizaje después de pandemia. ¿Qué busca el análisis de datos multidimensional? Busca estudiar a los individuos en las filas, busca estudiar a las variables en las columnas, y la relación que ellos tengan nos permiten hacer una revisión.
a partir de las estadísticas, que es lo que le vamos a llamar a los análisis de los datos, más que todo tiene ese nombre, ¿sí? Pero la estadística es matemática, ¿ya? Más que todo son procesos matemáticos, viene de base de teoría matemática. Y sobre todo esa teoría que se llama la teoría funcional, ¿ya? Funciones. Y depende de X, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar, en esta parte vamos a mirar es la relación entre individuos, la relación entre variables, los individuos que presentan unas características parecidas, las características que tienen a individuos recogidos, y los vamos a clustear o agrupar, que es lo que hacemos nosotros, sobre todo en las escuelas o en las universidades, cuando reunimos a todos los estudiantes que tienen capacidades matemáticas y estudian ingenierías o licenciaturas en matemática, física. Entonces, eso se llaman clúster o clasificaciones. Bueno, ya aquí una amiguita complicado para descretar, para decirles que sí sé hacer también en la parte matricial, que no fue que me echaron el cuento esta mañana antes de venir. Aquí les muestro en un proceso de matrices de la escuela francesas. Usted tiene una matriz de orden que es una matriz filas, columnas, y entonces tiene una medida para los individuos y una medida para las variables. Q es para individuos, digo, Q es para variables, y D es para individuos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, trabajamos casi siempre con la probabilidad de que cada individuo es uniforme, quiere decir la misma probabilidad para todos, ¿listo? Como esa teoría que está basada en la estadística en este momento. Ya mirando los resultados, aquí hay un buen libro en francés. Yo en la época que estudié en una escuela pública en Montería, nosotros dábamos inglés y francés. Yo decía, ¿para qué francés cuando me fui a la universidad? Pero cuando estuve en la maestría de estadística de la nacional y me motivó esta área por este lado, toda la documentación que está alrededor de eso era casi de francés. Pero como les digo, para que todo se pueda entender, toda la comunidad de investigación, muchas cuestiones publicadas vienen en inglés. ¿Por qué? Para que todos podamos entender. Entonces, miren que es importante los idiomas. Por ejemplo, usted va a Aruba, que está aquí cerca, y ellos enseñan 5 idiomas en el bachillerato. Averigüen si les digo mentiras. Y se las dejo ahí, como dicen algunos cantantes. Y aquí les muestro el nivel de analfabetismo de nuestro país. Este fue el año 2010, creo que es los indicadores, y aquí tenemos variables de tipo socioeconómico de los departamentos colombianos. Tenemos la parte esta de la distribución por edades de la población, ¿sí? Y tenemos también la relación con lo que tiene que ver con la condición de la relación que hay entre los departamentos a la presencia de individuos, cómo se relaciona. Y miren que encontramos aquí, por ejemplo, departamentos como Sucre, Cesar, Guajira, Magdalena, y alejado un poquito Córdoba y Magdalena, pero muy juntos, Guajira, Cesar y Sucre, que tienen unas condiciones altas de necesidades básicas insatisfechas y de analfabetismo. Eso hace 12 años. ¿Será que ya eso mejoró? Y ahí, con respecto a la población, también muestra que hay mucha población menor de 15 años. ¿Será que eso mejoró al 2020, 2022? Entonces, esto es una técnica que se llama análisis canónico de correspondencias. Compara esta técnica con el análisis factorial múltiple, que mira tablas múltiples, factores múltiples, en mi tesis de maestría. Y aquí tenemos aplicaciones con respecto a esto. Esas aplicaciones están relacionadas a lo que tiene que ver a la parte agronómica, a la parte biológica, que es aquello de relacionar individuos con variables y esa mirar qué características, qué agrupaciones se dan, sobre todo en esa parte que nosotros tenemos una diversidad en Colombia, tanto de plantas, de animales, hasta de culturas, que hay que estudiar
caracterizar, ¿sí? Y seguir en ese proceso para predecir sobre ese tipo de cuestiones que nos ayudarían de pronto a ser un mejor país. Dentro de la diversidad, ser mejores. Aquí tenemos un resultado con la educación 2006-2007. No quería mostrarle de pronto actualizados, pero sí decirles que desde esa época se está trabajando esto y como les decía, de pronto lo ven como algo muy difícil, pero no, que lo podemos hacer desde la escuela. Yo creo en la escuela y la potencial que tienen las escuelas y sobre todo decirles que a partir de esos derechos básicos de aprendizaje podríamos llegar a muchos resultados, porque esto lo hacen en las escuelas, sobre todo, por ejemplo, en bachillerato, en las escuelas francesas, llegan a este tipo de conocimiento que es de tipo análisis de datos multidimensionales, donde relacionan individuos con variables. Aquí encontramos y volvemos a mirar y encontramos los departamentos de la costa Caribe. Miren cómo se ordenan de mayor a menor. Es unas técnicas de ordenamiento, así lo dicen los canadienses y los franceses, y ordenan de mayor a menor la calificación que daba el IFES. Ahora califica con A más, A menos, A no sé cómo, y antes era clasificación superior, alto, bajo y inferior. Aparece Atlántico, Sucre, Cesar, Magdalena con calificación inferior. Espero que haya mejorado. ¿Ustedes qué dicen? También conocemos aquí aplicaciones en la parte de la economía. Nosotros hemos trabajado calidad de vida, hemos trabajado la parte laboral, hemos trabajado los niños en la parte del trabajo informal, trabajo infantil, hemos trabajado en la parte del doble propósito, hemos trabajado ya con la parte de empresarial, hemos trabajado con la escuela. Entonces, poco a poco digo que podemos lograr mejores resultados cuando se vuelven políticas y podamos acceder a los incentivos o financieramente podamos tener una parte de estabilidad para este tipo de investigaciones. Ya llevándola a la parte empresarial, porque todo buen matemático debe ser buen cocinero, dice uno acá desde la teoría que me acompaña, sobre todo si venimos de las familias que eran indígenas y traían todo un potencial cultural de aprendizaje del manejo de la alimentación. Ellos duraban muchos años, nuestros abuelos, y comían era yuca, ñame, plátano, suero. Y miren que hoy en día el suero natural no existe ya porque ahora nacen con el problema de la lactosa y entonces el suero láctico, que era aquel que se botaba para los cerdos, que se alimentaban con ese suero láctico y conchas de plátano y de yuca, y por eso era que salían esos chicharrones bajos de grasa porque no daban colesterol. Hoy en día, hoy son alimentados con otro tipo de alimentación y claro, nosotros también recibimos ese tipo de alimentación, que es una alimentación súper procesada y está haciendo entonces que nuestro organismo, que genéticamente tenía unas condiciones, hoy no tengamos esas condiciones y por eso aparezcan enfermedades que se van volviendo enfermedades muy tempranas sobre todo para la población joven. En esta parte de estos jugos superprocesados, sí, le estamos dando a los niños las meriendas, pero no es un jugo realizado en la casa sin azúcar, sino que le compramos los de cajetica, los de frasquito, y de pronto, sí, podemos buscar opciones y llevarlo a unas condiciones donde ese de azúcar no sea tan alta, pero en este momento con eso es lo que tenemos que trabajar, que es lo que hay. ¿Qué nos permite hacer eso? Bueno, permite relacionar variables. Esas variables son las variables que recibe el consumidor y ese consumidor es el que nos va a decir acepta o rechaza estos productos. Aquí tenemos para las variables de tipo sensorial en un producto alimenticio, tenemos de tipo químico, de tipo físico, de tipo composicional. Y cada una de ellas le va a dar una forma de mostrar al producto. Aquí tenemos diferentes etiquetas de jugos de naranja
que nos va a decir que la composición de ese jugo es diferente por ciertas condiciones que pueden ser hasta de ambiente, y entonces hay que calificarla de acuerdo a esas variables y su caracterización es la que tenemos ahí. Ya mirando aplicaciones que se podrían hacer y que hemos tratado de hacer nosotros con la población, que una de las cosas que de pronto leí el día de hoy es que ya Sucre es un foco de lectura, porque nosotros estamos manejando un alto porcentaje de informalidad, no es mentira, sobre todo de un fenómeno que se llama el mototaxi, y aquí la temperatura no es de 10 grados, es de 30 promedio. Al mediodía usted recibe, es cuando estas personas van a trabajar con mayor razón, y usted va a tener unas condiciones de vida que no se les va a ver al mes, ni a los 2 meses, ni al año. Ya yo creo que llevan como 20 años en ese proceso, y van a comenzar a salir esas enfermedades por la piel, por los testículos, por la parte de ¿cómo se llama?, de lo que es el colon, ya, entonces hasta la parte de tener hijos. Eso nos va a dar a nosotros unas condiciones que no son las más óptimas para las personas en términos de su calidad de vida. No tienen seguro médico, no tienen condiciones de salud de pronto también para pensión. Entonces, todas estas cosas, no sé quién metió la idea de que eso eran trabajos que sí ayudaban. Sincelejo no tiene transporte urbano público, digamos, en el término de tener busetas, buses, cualquiera de estos tipos de condiciones, sino que tenemos este tipo o mototaxis o taxi. La mayoría de las personas con lo que ganan no van a tener para utilizar un taxi o comprarse un carro. Entonces, miremos que tenemos que ir creando oportunidades a partir de la educación para que esto se mejore. Comienza por la cultura. La cultura ayuda mucho a que los procesos se mejoren. Para esto, para el análisis de datos, tenemos esta gama de programas. Yo comencé en SAS en el año 1997, programando, que es lo que hoy hace R. En la universidad, las asignaturas que vi desde la licenciatura fueron todas por el área de la parte de electiva, fueron por la parte de la estadística y la computación. Creía que era una ingeniera de sistemas frustrada. Hoy me doy cuenta que a uno le cierran puertas, no es porque sean. No me gusta que el computador no funcione, que era de pronto uno de los problemas que hoy tenían para entrar aquí. No me gusta un cable suelto, ni lo utilizo, enseguida lo quito. Entonces soy buena de pronto en la parte de lo que es software, no lo que es hardware o toda esa parte de mantenimiento. Y entonces eso le permite a uno tener un panorama diferente, ¿sí? Entonces a mí me gusta esta parte porque hemos ido mejorando, de pronto es la visualización, pero el entripujo por dentro, como le llaman ustedes, la tripita de la parte de los intestinos, de todo este proceso es el mismo, el cuerpo humano. Si nosotros el corazón todavía no lo han puesto en la rodilla, sigue estando en el mismo lugar. Entonces piensen lo mismo para esta parte del software. En la parte que han mejorado no es la programación, sino la parte de visualización. Y por eso es que hay computadores ahora costosísimos que lo meten o los expenden con el cuento del gaming, de jugar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tengan unas buenas plataformas de creatividad. Aquí tenemos que hace el software R con el que trabajo hace 22 años, desde que salió, me casé con él, soy muy fiel, parece ser de acuerdo a los indicadores, hasta en esta parte que corresponde. Desde que llegué aquí a Sincelejo, abrió la parte del celular, es el mismo número telefónico, en la parte que tiene que ver con la cuestión de los carros, de los taxis, es el mismo número telefónico. En la parte del software, entonces sigo con esta parte de software libre. He trabajado casi todas estas técnicas y como les digo, me he quedado con unas escuelas por el lado de pronto de los franceses.
Desde el grupo ya mirando, miren, son muchos años de estar trabajando a la juventud desde la Universidad de Sucre y ya a 22 años los resultados no se dan de un día para otro como la gente pensaría. No, a un mes quieren que una empresa funcione, que un restaurante dé frutos. No, eso hay que tener un tiempo de espera, ¿ya? Y ese tiempo de espera poco a poco va dando sus resultados y sembrar la semillita. En este caso, la semilla se ha sembrado y ha dado, por ejemplo, árboles de mango, de esos de mango, como le dice aquí uno, de puerco, ¿ya? Y eso es por montones. Entonces, así es la vida. Nosotros con nuestro grupo de investigación, adscrito a él está un semillero de investigación. Desde el salón hacemos la tarea y tratamos, no me quedo con los 5, no me quedo con los 1, me quedo con el promedio, niños que pierdan, ganen, que quieran salir adelante. La investigación es una oportunidad. El que no tenga ahora en su hoja de vida algo relacionado a la proyección social, a la parte de investigación, a la parte de extensión, le queda muy difícil aspirar a becas que son incentivos y que dan por este tipo de cosas para seguir estudiando maestrías y sobre todo esta parte de ser jóvenes investigadores, pasantes investigativos. Y claro, también hay opciones internacionales más frecuentes en la parte de los doctorados. ¿Me oyeron hablar de los gamers? Esta parte que tiene que ver con los juegos. Yo tengo 2 hijos, hombres, y una niña, sobrina, hija, y entonces a ellos la mayoría les gusta el cuento del juego, sobre todo el de Xbox, y ese Xbox, yo decía, ¿por qué no enseñamos en la escuela, por ejemplo, electrónica, diésel, mecánica automotriz? ¿Por qué no le enseñamos a los niños desde pequeños a que sepan manejar carros, automóviles? ¿Ya? Mis hijos les encantaba eso del juego de los carritos y cuando entraron ya a la parte de conducción me di cuenta que a la semana ya estaban haciéndolo perfectamente. Para algo sirven los simuladores. Eso no se inventan por inventarse. También invito a las niñas, de alguna manera, que no es solamente mirarse al espejo o tener las muñequitas. Yo nunca gusté de muñecas, de juguete, no sé, me perdonan ahí los distribuidores de este tipo de cosas, pero como que eso no era. Entonces se demostró que era por el lado de las matemáticas y de jugar por el otro lado con las ciencias y miren que da mejores resultados porque ese pensamiento de muñecas y de muñequitas que han ido cambiando. Ya hoy en día usted ve las Barbie y ahora ya tienen científicas y tienen ejecutivas y tienen una cantidad de cosas, pero en la parte inicial eran la muñeca con un poco de bebecitos. Están mandando de alguna manera un mensaje subliminal. Bueno, desde el grupo hemos trabajado la matemática recreativa y estas son algunas de las tareas que hemos hecho que ayudan mucho, sobre todo a las cartillas, folletos, boletines, que de alguna manera se le representa como economía naranja, que es una de las cosas que debemos seguir incentivando y que no está exento de la matemática fuerte. Aquí les dejo también, miren este lado por la cocina y la gastronomía. Yo ni que me den el resto de la vida ni el resto de plata de que me podría ganar, haría una torta de esta. Estas tortas las he visto, las he mandado yo misma a hacer, mandado a hacer, no que las he hecho. Y uno dice, carajo, ¿y cómo hacen esto? ¿Ya? Y miren que van con osos, con muñecos, con la parte esta de la farmacéutica, y uno dice, vea que esto es un potencial grandísimo. Estamos en deuda con las carreras de artes aquí en el departamento de Sucre. Y estoy creída de que podemos sacar de Sucre a un Santander, tenemos un Santander extremo. También podemos hacerlo con Sucre. En Sucre tenemos cantidades de productos que podemos potencializar y tenemos lugares también. Y lo mejor, tenemos las playas. Aquí han venido personas de otros lados, de otros países, y han estado y se quedan asombrados, embobados con las playas, sobre todo estas playas unidas al Golfo de Morrosquillo. Creo en el potencial de la gastronomía y yo creo que la alimentación es uno fuerte de la base cultural que ayuda mucho al turismo de cualquier lugar.
Aquí les muestro en términos de deporte, yo practiqué judo en la universidad y entonces tiene los colores desde el blanco hasta el negro. El negro ya muestra el nivel de la persona de tener paz, no es pelear con todos los demás, todo lo contrario, es de demostrar que has alcanzado un nivel en el cual puedes tener un equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, hay niños que ya estudiaron doctorado, hay niños que están en postdoctorado, hay niños que están en proceso de terminar su doctorado. Hemos estado en eventos académicos, científicos, y todo esto nos da, lo que le digo, una mirada del turismo académico o investigativo. Cuando usted va y conoce, usted dice, ve, esto lo podemos hacer allá. Esa es una política que debemos hacer válida en Colombia, no a todos los niños, claro que no, porque hay niños que de pronto esto es para jugar o para la parte de hacer desorden, no, pero los niños hay que motivarlos a que tengan oportunidades y que accedan a esas oportunidades. Cuando miramos de qué también estamos, cuando revisamos y miramos en el caso del MIT, que es un instituto que si no es el primero, el segundo a nivel mundial como institución universitaria, y revisamos y miramos que revisan mamografías y entonces a partir de imágenes muestran la parte de estas enfermedades catastróficas y revisan factores y revisan variables, y entonces uno dice, ve, si eso lo hacemos nosotros aquí, muchas veces hasta de un semillero de investigación de un récord si estamos haciendo esto, y entonces eso nos permite competir con habilidades para ellos acceder a muchos de estos incentivos en los cuales han accedido a partir de becas y han logrado llegar a sus resultados. Bueno, ya en análisis de datos, teóricamente, aquí sí les muestro difícil, como dicen por ahí, la muestra difícil en la parte de modelizar o modelar los datos, esos datos que tenemos como individuos, como características, ahí recogidos desde mi perspectiva, 5 tipos, sobre todo cuando queremos predecir y mapear. Tenemos modelos dinámicos, modelos basados en agentes por simulaciones, tenemos por microbiología predictiva, que es todo aquello que tiene que ver con modelos primarios, secundarios y terciarios. Tenemos esta teoría de técnicas de aprendizaje automático que se llama minería de datos, y esta resaltada en azul que fue la que les mostré en la parte sobre todo lo que tiene que ver con técnicas descriptivas multivariadas o multidimensionales. Lo más utilizado en este momento, bueno, son todas, en esta parte son todas, pero nosotros estamos muy rezagados en este tipo de procesos. Y hay una que es muy frecuente ahora en estos países que determinaron con la pandemia, esta parte de mapear la parte de la presencia de la parte del virus. Entonces, los modelos de distribución espaciotemporal, que es en el espacio y en el tiempo, mirar cómo era la trayectoria del virus. Bueno, hay otra que me gusta mucho, que ya la trabajé y que tengo esta parte de la publicación. En esta semana fue revisado esto en la parte de lo que tiene que ver con lo que es el colorimetría, y lo que tiene que ver con el diseño experimental, mirando la parte de las condiciones RGB, que es LAB, para la parte de mirarlo por imágenes. Utilicé el MATLAB, pero también el R se puede utilizar, colocándolo de base el diseño experimental, recogiendo información de tipo investigativo. Y lo hice simplemente sacando una yuca del patio de mi casa, haciendo rodajas de yuca con un espesor determinado, tomándole fotografías y procesándola en un microondas, que es el microondas ese que nosotros tenemos en mi casa. En estos días veo a mi hijo que estudia ingeniería de sistemas, que él tiene una impresora 3D, y cuando lo veo con el poco cables metido en los hornos, que no, porque tiene humedad, y entonces para que tenga mejor la parte de las cuestiones de las impresiones. Entonces uno comienza que usted, si no practica, no aprende.
¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a tener un carro las mujeres si no nos dan la oportunidad de pequeñitas ni siquiera de juguete, nos entregan un carrito? Por eso esa es la estadística que creo que las mujeres casi no podemos mejorar, porque intuitivamente nos dan un carro a los 18, a los 25, a los 30 y pico, cuando tenemos la oportunidad de pronto de acceder a él, pero mientras tanto no jugamos ni con los carritos. Aquí tenemos esta parte de lo que es las imágenes, una cuestión que parece espectacular, sobre todo en la parte microbiológica, cómo se puede hacer el tratamiento de las imágenes, ¿sí? Entonces, es el mismo proceso de lo que tiene que ver con los procesos estos de análisis multivariado. Llegamos a esos procesos de modelos empíricos, donde esos procesos de modelos empíricos lo que le quería mostrar era de pronto que se hacía para la experimentación con datos, ¿ya? Y que hay modelización teórica, que es de pronto con esta parte que se tiene que ver con los modelos dinámicos. Una de los modelos empíricos más utilizados por estos tiempos es las redes neuronales, sobre todo redes neuronales artificiales, y mire que hay toda una variedad y que estas todas se pueden también trabajar desde los software libres, porque es una invitación también que no utilicen tanto lo comercial porque no saben sino pinchar y no se sabe cuál es el proceso que tiene de fondo. Claro, aquí arreglamos y llegamos a la parte que nos debemos tener como habilidad porque son derechos básicos de aprendizaje, las funciones vienen desde el bachillerato, sobre todo el plano cartesiano que se maneja en primaria y después comienzan a trabajarse los números enteros, los números racionales y los números reales. Entonces, lo que debemos es como que mirar no solamente esto como una teoría, sino llevarlo a la práctica. Es que no es solamente teorías y teorías, porque tenemos un cúmulo de teorías, pero sin llevarlo a la práctica vamos a quedar igual. ¿Por qué? Porque quiere decir esta parte, como les decía, con la impresora 3D. Ahí están múltiples libros donde explican eso, pero cuando vamos a nuestra realidad, cuando vamos a mirar, el hijo se le dañó 2 piezas y yo vi que las pidió por internet y vino todo el paquete completo y lo cambió. Y yo le digo, ¿cuántas personas no tiran, que es el caso de la teoría consumista, sobre todo de los gringos, que cómo aprendieron los asiáticos a partir de todos estos retales, que todas estas cosas, un televisor se dañaba, un computador se dañaba, y entonces ellos compraban esto como lo llamamos aquí los reciclados, y como no tenían nada que perder, miren hoy cómo van esos asiáticos, cómo vamos nosotros, cómo van los gringos. Ya los gringos le tienen que pagar a los asiáticos por ciertas cosas, sobre todo en la parte de estas, las de telefonía. Entonces, ¿qué pasa? Que todo es de oportunidades. Las oportunidades, cuando las utilizamos, podemos potenciarlas. Hay países que han vivido miles de errores. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir esos errores y no a partir de todo lo bueno que podemos encontrar en los sistemas? Sobre todo esos que están demostrando que tienen forma a partir de las ciencias básicas y de toda esta teoría de aplicación a mejorar nuestros focos, sí, esos focos que podrían mejorarse desde la casa, sobre todo, como les digo, desde los hábitos. Hábitos conducen a disciplina. Aquí miramos en esta parte de la alimentación, ya revisando esta parte, encontramos que se utilizan estas redes neuronales, y dense cuenta para que vea que esta parte usted va al común y encuentra de que no manejan esta teoría, y uno dice, ve, pero mira qué tan bonito, y entonces el que tiene la oportunidad es el ganador, ya, porque llega un momento que da lo mismo yuca, ñame, plátano, salud, ingeniería, turismo, porque la teoría básica, la teoría de base es la misma, funcional. Aquí, en esto lo trabajé ahora para cerrar el semestre doctoral, que estaba mirando una asignatura electiva que se llama microbiología en alimentos. Me fui a la parte esta de las tecnologías emergentes en alimentos, claro.
porque hay también en la parte de las otras industrias, y me voy a esto porque es un tema común para todos. Aquí no hay gente que coma plástico, todos estamos comiendo alimentación. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta es una teoría que tiene de base el análisis multidimensional o multivariado, y las técnicas estas que les trabajamos o les mostramos en la parte inicial, que son lo que se llama análisis en componentes principales ponderados bajo la escuela francesa. Me dan grupos, me dicen cuáles son las temáticas que más han trabajado. Estos son los artículos, se tomaron 300 papers y se buscó en una base de datos pública que es el PubMed, y esto me dio estos resultados. Y me dice que hay dos tecnologías que se están utilizando más, que es la de altas presiones y la de microondas, que fue la que les expuse de acuerdo al experimento que se hizo con yuca. Aquí está relacionado, y miren que seguimos trabajando microbiológicamente. Hay mucha presencia de microbios o de agentes patógenos que están afectando la alimentación. Entre esos está la listeria y la Escherichia coli. Recuerden que esto no está lejos de nosotros, que es la parte que nos ayuda a entender. Estos son resultados sobre todo de los gringos y de los asiáticos, que son los que publican en inglés. Los colombianos muy poco vamos a aparecer en estos factores de impacto porque nosotros tenemos este inconveniente con el idioma. Y aquí les muestro con lo que es la pandemia. No lo llevo a la pandemia, lo llevo a algo como más trágico, que es el ébola. Y lo que queremos hacer es esos 5 modelos que les expliqué con respecto a la parte matemática y el análisis de datos, lo queremos llevar entonces también a patógenos que se han dado, sobre todo durante estos últimos 20 años. Todo esto se analiza con el software R. Si se dan cuenta, miren todas las opciones que tenemos con el R, pero el R parte del conocimiento, no es el del tecleo de teclas en el computador. Cuando usted compra un software comercial, usted no tiene la menor idea de pronto de para qué sirven esas teclas, y como el Excel, que usted puede pinchar, y ese no debe ser el objetivo, sino que debe tener un fondo teórico básico. Y entonces aquí lo que estamos mostrando además es que miren que estas teorías vienen de países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Corea, China, y que yo no le veo de pronto, están haciendo el mismo modelito, la misma función, la misma gráfica que nosotros sabemos hacer desde los derechos básicos de aprendizaje. Vea, se acabó la presentación y no me di cuenta. Aquí le digo, chicos, agradecido con Tulia. Ella sabe que la quiero mucho y que quiero mucho al SENA, a la Universidad de Sucre. Es un cúmulo de información porque yo soy monteriana, nacida, criada y estudiada en un colegio público de Montería, al lado del Hospital San Jerónimo de los Charcos, que quedaba ahí al frente del río Sinú. A mí me parieron ahí en el hospital y ahí enseguida salieron y me echaron una bañadita en el río. Así que el día que me toque irme, espero que nada de, ¿cómo se llama?, de ataúdes ni nada, sino que me quemen y me echen así a lo largo de todo el río Sinú, y si se puede en ese pedacito mejor. Entonces, estudié la especialización de estadística con la Nacional, y después estudié la especialización en biometría con la Universidad de Sucre. En esa época, esos programas eran de 2 años, 2 años y medio, qué cosa tan impresionante. Los libros eran en inglés, no habían traducciones, todo nos tocaba en inglés. Yo soy buena lectora de estos idiomas, pero lo único que de pronto no sé manejar es el hablar, porque uno hace lo que practica. En la parte ya de la práctica, he trabajado con la parte agroindustrial, la parte de salud, con la parte de alimentos, la parte veterinaria. Tengo un buen nivel de tipo social, de cultura social, quiere decir, me gusta aprender. No crean que esto es fácil, no es fácil, no es fácil. Eso es cierto. Que tenga uno una integración de todos estos procesos es porque tiene unos buenos hábitos, y a mí no me lo dio el conocimiento, me lo dio el deporte.
tengo de pronto esa parte de tener hábitos y disciplina. Ya la disciplina ayuda a que esto se dé, que den resultados. Manejo la parte estadística, me gusta, sobre todo aprendí, por ejemplo, modelación con regresión a mano, quiere decir todo era a mano, las matrices eran a mano. Ya hay un profesor espectacular, Enrique Querús, me acuerdo yo, que era un profesor de aquí del Cesar, y son cosas que le llaman mucho la atención. Mi cuñado, que en paz descanse, él era de Sabana Larga, Atlántico, y usted creería que uno no podría salir, pero estuvo como estudiante en la Universidad del Valle, estuvo como profesor en la Universidad Nacional de Colombia, se jubiló de profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, estuvo haciendo el doctorado en Rusia. ¿Quién hace eso? Peleando con ese idioma y con el frío. No le quedó solamente con eso, sino que se fue a hacer postdoctorado a la China. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso le dice a uno que con el ejemplo es que uno aprende. Entonces, era mi padrino académico cuando lo conocí en la Nacional en los años 97, 98. Ya hoy en día, ¿cómo se llama? Sigo como esa parte cultural y que uno tiene generaciones como ser pupilo de alguien. Soy pupila de un profesor de aquí de las Llanadas, de aquí era mi profesor del bachillerato, el profesor Abelardo Arrieta Vergara. Y él fue mi profesor en bachillerato y en la Universidad de Córdoba cuando estudié licenciatura en matemática, y entonces el profe Abelardo nos colocaba a esa parte de las matemáticas, era fuerte con el álgebra y eran libros en inglés, y era un gusto aprender porque es una escuela, entonces las escuelas ayudan a mejorar los procesos académicos. Si la escuela es mostrar que lo único que sé es tomar trago, los demás van a mirar eso y lo que van a hacer también es tomar trago. Pero si me ven a mí es haciendo y haciendo y haciendo por el bien de la comunidad, algo queda, y eso es el mensaje que les mando. La invitación es a usar la estadística, el Big Data. Creo que soy científica de datos y que esto nos permitiría construir mejores sociedades. Yo creo en esa parte, estoy convencida y creo que se aporta un granito de arena desde cada uno de nosotros, no esperar que los demás hagan. No, nosotros tenemos también que hacer. La corrupción comienza desde las personas por individual. Entonces, si usted hace lo que tiene que hacer y todos hacemos lo que tiene que hacer, vamos a lograr entre todos lograr lo que se corresponde a los indicadores en cada una de las cosas positivas que se deben dar. Muchas gracias. Melba, muchísimas gracias por todo este conocimiento. Realmente una maravillosa conferencia. Se conectaron pues casi 120 personas porque pues abrimos 2 salas. Todo lo que realmente pues transferiste en esta conferencia fue súper importante porque pues realmente el análisis de datos no solamente, todos creemos, pues todos conocemos solamente como el Excel, y acá en el SENA y algunos otros, ¿no? Algunos otros como SPSS, bueno, y acá en el SENA unas 2 o 3 personas a nivel nacional conocen el lenguaje R, y estamos haciendo como los primeros acercamientos de análisis de datos con este lenguaje R que tú nos nombras tan importante, que para ti eso ya es pues de años que trabajas hace mucho tiempo, y en estos momentos hasta ahora nosotros estamos haciendo ese acercamiento que sería ideal en estos momentos, en lugar de Excel, pasar al siguiente nivel que sería lenguaje R. Asimismo, todo el tema de redes neuronales, que uno lo ve más o menos en la maestría, muy tenue. Todo, digamos, ver como toda esa importancia que mostrabas, todos esos 300 artículos analizados con bibliometría, uno se estresa porque lee 15 artículos. Entonces, son muchas cosas que queremos agradecerte con esta transferencia, porque pues digamos que nos quedamos con esa reflexión de que necesitamos como analizar todos estos datos con otros software importantes de los que tú manejas y todo el trabajo tan importante que has hecho. Y pues
De las 110 personas, siguen conectadas 100 personas. Queremos agradecerles a todos. Creo que algunos tuvieron mala señal. Nosotros vamos a enviar toda la grabación y la presentación. No sé si alguno tenga alguna pregunta para Melba, para poder acá en el chat, o si quieren abrir el micrófono en estos momentos. Queremos pues agradecer a Melba por, sabemos que en Sucre es una persona muy importante para el desarrollo de la región, ha aportado muchísimo porque pues hablando con Tulia, sabemos que has aportado con todas tus investigaciones y estudios. Hay una pregunta acá, Jorge de la OSA, adelante. No es una pregunta, es me hizo llorar la profe Melba. Fui estudiante de ella. Me hizo enamorar de la estadística y quiero felicitar a la profe por todos esos aportes y la invitación que me hicieron por este espacio del conocimiento. Felicitarla y muy emocionado con tener a mi profe ahí aportando y guiándonos. Felicitaciones, profe. Muchas gracias, Muchas Jorge. gracias, Jorge. Ahí quiero Genial. decirle algo al público porque Jorge fue estudiante mío en varias ocasiones y entonces son de las cosas que uno dice, todos son rescatables. Yo lo regañaba a él porque yo les pedía en la clase el carnet. Él cree que se me olvidó. Y entonces, cuando no tenían el carnet, yo les pedía la cédula. Y venía ni el carnet ni la cédula. Entonces él sacaba mala nota o total, lo tenía en mi lista de, ¿cómo se llama?, de rescatables. Y le preguntaba, bueno, pero si tú vienes a clase y lo que haces para vivir es manejar esa moto, ¿cómo haces con los policías? Me dice, no, me toca pagar 5,000. Y entonces tú trabajas es para la policía, ¿ya? Y entonces hoy en día, él sabe que yo lo quería con todo mi cariño porque todos son rescatables. Muchas gracias, Melba, por eso y gracias a Jorge por tan bonito. Está Gracias, Wilfan. profe. Está la disciplina ahí. Sí, la disciplina. Adelante, Wilfan. Muy buenos días para todos, para todas. Un cordial saludo. Mi nombre es Wilfan Sarmiento. Les hablo desde el municipio de San Gil, en el departamento de Santander, centro agroturístico. Primero un saludo de felicitación a la doctora Melba. Se nota que es una investigadora nata, que le nace, que lo hace con cariño y pues ahí están los resultados de tanto trabajo en investigación. Y tocaba un tema y de pronto no es tanto una pregunta sino un comentario, y es qué podemos hacer porque muchos de los que tenemos dificultades y que para el tema de la investigación, ¿sí? O que estamos haciendo hasta ahora, Pinitos, fue producto de muchas deficiencias que tuvimos desde nuestro bachillerato, desde nuestra primaria. Y así también lo he visto en muchos de mis aprendices, problemas con las matemáticas, con las estadísticas. Y la doctora Melba nos decía en la conferencia que ahí hay unas debilidades. Los chicos tienen un derecho a formarse en unos estándares mínimos y es lo que realmente muchas veces no encontramos en los actuales colegios. Hay unas fallas graves en la formación, en investigación, y eso pues obviamente se repercute en el desarrollo, el desempeño de los chicos en la universidad y posteriormente en sus diferentes profesiones. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacer para cambiar un poco eso, mejorarlo? ¿Cómo podemos hacer desde el SENA? Y pues la invitación también mía sería que sigamos fortaleciendo estos ciclos de investigación, de capacitación en investigación, en estadística, en Big Data, en tecnologías 4.0, pues para que el SENA también se convierta en un polo de desarrollo pues, y de construcción de conocimiento. Esa es como mi intervención. Gracias. Gracias, Wilfan. Melba, no sé si tengas un comentario.
Bueno, yo acá Melba, no ni universidad ni SENA, sino Melba. Yo creería que a partir de la cultura, de la práctica, porque es que no puede ser teoría solamente. Porque cuando tú cocinas, lo voy a eso porque a mí me encanta cocinar, no lo hago frecuentemente, pero cuando lo hago tengo fama, como dicen por ahí, me encanta que los chicharrones me queden sin grasa, que el arroz quede volando y entonces eso ayuda a que esa teoría de tecnología en alimentos, dice uno, ve si es lo mismo. Ya llevarlo a ese nivel de doctorado significa también que yo lo puedo hacer desde mis inicios, llevarme hasta allá, que es la parte de lo que les digo, que si nosotros no ponemos a los hijos a que cocinen, si no ponemos a los hijos que tengan hábito de levantarse y arreglar la cama, que si no ponemos a los hijos a que lean un libro semanal, que si no ponemos a los hijos a que, ¿cómo se llama?, que vayan en bicicleta a la escuela. Entonces lo que tenemos entonces son falta de hábitos, falta de disciplina, que es lo que nos acompaña a Colombia. Ya nosotros no somos personas con falta de intelecto, sino falta de disciplina, que esa es la parte que muchos personas lo han manifestado y que tienen un nivel para decirlo y es cierto. Entonces, yo creo que a partir de hábitos podemos llegar. Que cambiemos más hacia la teoría, por ejemplo, ¿por qué los niños no van ahora en vacaciones a trabajar a los hoteles? ¿Por qué los niños no van a la parte del cine a trabajar por lo menos una vez a la semana? Las escuelas podrían hacer eso. ¿Y qué pasa? Que los enseña a que cómo es, no que vayan a vender las boletas, porque el manejo de dinero no lo puede hacer todo el mundo, pero sí que aprendan a atender a la gente como ellos quisieran que los atendieran a ellos. Ese es mi pensamiento. No les estoy diciendo que es de universidad o del SENA, pero sí creería que por ahí se puede comenzar. Muchas gracias, Melba, muy amable. Clara Patricia, adelante. Buenos días para todos. Muchas gracias. Me presento, soy aprendiz de dirección de ventas de la Regional Huila. Soy representante de la jornada nocturna. Y pues como decía el compañero anteriormente, si hay un déficit de conocimiento de los aprendices. Me encantó muchísimo la presentación, me gustó muchísimo todos los consejos que doña Melba nos ha estado pues diciendo, y a mí me encantaría ser parte de los semilleros de investigación. O sea, yo tengo a unos compañeros, ellos hacen parte de la red Colsi de semilleros de investigación, pero me encantaría participar. Me gusta mucho el tema que doña Melba nos había dicho sobre participar en estos semilleros. En el momento, pues, no, pues, tengo que orientarme en mi regional, pero ahorita, aprovechando el espacio, ¿cómo podría asistir a estos semilleros? ¿Qué debería hacer? Porque mi proyecto de vida es tratar de hacer, bueno, tener las mejores calificaciones, pero también tratar de realizar mis prácticas, pues, en una empresa multinacional o en una empresa internacional o pues, internacionalmente. Ya me habían informado que pues Neiva es difícil porque no tiene puerto y pues es un poco complejo la internacionalización. Entonces, quería preguntarle a todos cómo haría yo para poder realizar esas prácticas y pues ser parte de estos semilleros. Gracias, Clara Patricia, por tu participación. En estos momentos, yo me encuentro acá en la ciudad de Neiva, en la sala de juntas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios. De pronto estamos al lado. Te puedes acercar a la oficina de Senova, nosotros te orientamos, te contacto con Carol Zambrano, que es la instructora, que en estos momentos maneja todo el tema de semilleros de investigación.
revisamos de pronto lo que te interese, en qué tecnólogo técnico estás y te orientamos con todo. Si quieres, me pasas tus datos, voy a escribirlos acá, Clara Patricia Cabrera Rojas, y yo te oriento con mucho gusto. Yo me encuentro en la ciudad de Neiva. Vale, muchísimas gracias. Podríamos fijar de una vez una cita. Yo estaría pasando en horas de la tarde, ¿te parece? Sí, señora, yo hablo con Carol. Sí. Bueno, muchas gracias a doña Melba. Excelente presentación. Muchísimas gracias por los consejos, por la información. Feliz a todos. Gracias, Clara. Muy amable. De pronto otra intervención. Jorge sigue con la mano levantada. No sé si de pronto o la dejaste levantada. Sí. Creo que sí. Ya no. Listo, acá hay unos comentarios en el chat. Dice, excelente enfoque social con el cual se presentan estos temas científicos, conectar el conocimiento con la realidad del país y motivar hacia la acción con hechos concretos para lograr una sociedad mejor es lo que todos tenemos que hacer. Gracias, doctora Melba. Muy buenos comentarios. Bueno, pues Melba, muchas gracias nuevamente por toda esta transferencia de conocimiento espectacular. Queremos pues nuevamente agradecerte y contar contigo. No sé si te pedimos como el permiso para dar tus datos, de pronto tu correo, para poder estar en contacto contigo, si alguno de pronto quisiera tener el contacto. Claro, quiere decir, me tocaría como de pronto adicionarles una diapositiva donde yo tengo el grupo de investigación. Nosotros tenemos sede en la Universidad de Sucre, tenemos nuestra oficina presencial, que es el campus Puerta Roja, en la Universidad de Sucre, en Sincelejo. Virtualmente tenemos correo gema@unisucre.edu.co. En Facebook tenemos grupo de investigación estadística y modelamiento matemático. En YouTuber tenemos la página de, ¿cómo se llama?, del canal del grupo, donde pueden encontrar más de 100 videos relacionados a apropiación social del conocimiento a partir de todo lo que hacemos en el grupo de investigación. En Colciencias o MinCiencias hoy en día encuentran el grupo, todos los trabajos que hemos realizado. Y en el Google Escolar encuentran mi página, me pueden buscar con el nombre completo, Melba Liliana Bertel Morrison, y van a encontrar todo lo que he trabajado de pronto como investigación ya en forma aplicada. Con todo el gusto para colaborar, la idea es esa. Igual, como les digo, ya tenemos unas redes que son los pupilos de este trabajo que se ha hecho desde la Universidad de Sucre. Nosotros hemos sido sede aquí en Sincelejo del Simposio Internacional de Estadística de la Nacional, y la gente quiere repetir, venir aquí a Sincelejo y sus alrededores. Entonces, cuando lo hicimos por primera vez en el 2016, no tenían de pronto esa cuestión de creer que podíamos hacerlo de pronto desde aquí, pero yo sí confié en todo ese proceso y miren que quedamos tan bien que quieren repetir. Entonces ya no lo quieren hacer ahora con un simposio internacional de estadística, sino quieren hacerlo con un evento con semilleros de investigación. Entonces, yo creo que este proceso va bien, normal, como debe ser un proceso de tipo académico, y que cualquier cosa que se necesite en esta área, como les digo, los que no gustamos de pronto de la violencia ni tampoco creemos en la política, nos toca aferrarnos a la educación, y yo creo que en esa línea es la investigación. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias, Melba, muy amable. Entonces, hacemos el cierre de este EDT de análisis de datos, y muchas gracias nuevamente a Melba, a Tulia, a Pablo, a Ángel, todos los organizadores en esta logística, y les deseamos un feliz día. Muy amables. Doctora Melba, muchísimas gracias, y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Feliz día para todos. Feliz día para todos, gracias.